Bueno, estamos aquí a través de Y ahora que sigue, soy Ramón Aguilar, a través de Pulso Sur, el canal de la capital, con un tema muy importante. Después de la pandemia, después de las inundaciones del año pasado y de muchos temas que de alguna manera han hecho que la industria sin chimeneas como el turismo decaiga, temas de seguridad se incrementen y mucha gente se quede sin empleo en el estado de Quintana Roo, en México y en el mundo. Pues bueno, parece que hay una noticia muy buena, parece que como dicen allá en algún instituto político, al fin la revolución nos está haciendo justicia. ¿Por qué? Porque el INEGI juega un papel fundamental en los términos de la repartición de los dineros en base a los números de población que tienes y en base a los censos de población que son fundamentales para el desarrollo de cada uno de los estados, municipios y ciudades, por supuesto. Hoy se encuentra con nosotros el coordinador estatal del INEGI, a quien le voy a dar las gracias. Don Enrique Novelo, muchas gracias. Sí, Ramón, muy agradecido de igual forma con el espacio que nos brindas en el prestigiado medio de comunicación, tal cual sucedió en épocas pasadas cuando andábamos en el operativo para el levantamiento de información. Y hoy venimos a platicar de los resultados porque ya hay censo en México. Y para Perdón, efectos... don Carlos Novelo, ¿por qué dije Enrique? En algo estaba leyendo aquí que estoy compartiendo. Don Carlos Novelo, coordinador Cuida, general del INEGI en Quintana Roo. cuidado. Ahora sí, Eh, pregunta obligada. ¿Ahora qué sigue con esto? Déjame contextualizar por qué es importante el censo de población en nuestro país. En el año 2020, aún con la contingencia que todos conocemos, 53 países en el mundo intentaron hacer su censo de población. De esos 53 países, solamente 8 lograron concluirlo y uno de esos 8 es México. Y en este momento, a partir del 25 de enero, México es el primer país que ya puso a disposición de toda la sociedad, al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico, los datos de población y vivienda 2020. Algo muy importante que en la campaña de difusión estuvimos generando para que en el ánimo de la gente fueran oportunos y nos dieran información real, es el hecho de que los datos de un censo de población tienen vigencia 10 años. En este momento los estados y municipios están planeando con censo 2010. Ya hay censo 2020 que permitirá planear de mejor forma porque hay una radiografía mucho más fresca para que quien toma decisiones pueda implementar política pública o evaluar política pública. Imagínense, 10 años de diferencia para poder hacer una planeación en los temas de agua potable, de alumbrado público, De en salud, los de temas educación. los más importantes, en los temas de seguridad, que estamos totalmente desfasados de la realidad. Son muy pocos policías por el número de habitantes, porque pues, estamos planeando con un tema de hace 10 años. O sea, esto viene a hacer que los estados puedan ahora exigirle a la federación pues que la repartición de los recursos ya no sea con las bases de hace 2 años, 10 años sea con base a lo que ustedes acaban de censar, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. La cobija va a ser la misma. Sí. ¿Sí? Se tendrá que mover la cobija en base a la población, porque es evidente que al final del día, en un censo de población, nosotros como personas nos convertimos en dinero. La federación aplica recursos en base a los porcentajes de población que hay en los estados. Y para eso, en Quintana Roo, de manera preponderante, trae un crecimiento increíble, aun cuando ha descendido de un 4.1 en el 2010 a un 3.5 en el 2020, triplica el crecimiento nacional. 1.2 es el crecimiento nacional, tasa de crecimiento promedio anual. Quintana Roo 3.5. Alcanzamos una población de 1.857.985 personas en el estado de Quintana Roo, de las cuales 49.6% son mujeres, 50.4% son hombres. Hay más hombres que mujeres en Quintana Roo, cuando el fenómeno nacional es más mujeres que hombres en el país. Pero aún cuando es ese fenómeno en Quintana Roo de más hombres que mujeres, Otompe Blanco en particular es el único municipio en donde hay más mujeres que hombres. O sea, aquí en Bueno, Chetumal, en en la la zona geografía. norte tiene que ver con la migración en busca del empleo, ¿no? En efecto, Generalmente es el papá de la familia el que tiene que dejar Villahermosa, que tiene que dejar, no sé, algún municipio de Campeche, de Yucatán o la Ciudad de México y vienen a probar fortuna en el Caribe mexicano. por supuesto. Y esa inmigración de gente que se da de esos estados expulsores provoca que en Quintana Roo haya un saldo neto migratorio positivo.
el más alto del país, 6.8%. El saldo neto migratorio significa que es la diferencia entre la gente que llega y la gente que sale. En todos los estados hay movimiento de personal, entradas y salidas, pero en Quintana Roo la mayor proporción de gente es la que llega comparada a la que sale. Y aparte tenemos una migración totalmente de extranjeros. Tenemos una de las comunidades más grandes, digamos, de todas las nacionalidades en México y posiblemente en Latinoamérica. El estado de Quintana Roo es un estado poblado de manera cosmopolita. Hay personas de todos los estados de la República y de muchos países del mundo. Más de 39,000 personas que nacieron en otro país y residen en Quintana Roo contabilizamos en este censo. Más de 39,000. Don Carlos, ¿cuánta gente participó en este operativo de Estado para hacer este censo? Porque a veces la gente dice, bueno, es que veo los censos, pero ¿realmente me sirven los censos? ¿Funcionan? O sea, ¿por qué se tiene que hacer el tema de los censos? Gastar tanta inversión, tanto dinero en recurso humano, recurso económico, pues para que esto pueda darnos números. 147,000 personas a nivel nacional participaron en este proyecto estadístico, el más emblemático de México. 2,500 quintanarroenses, contamos al 1,857,985 personas que tenemos en Quintana Roo, recorriendo todas las manzanas, todas las localidades, los municipios completos, el estado y el país para poder obtener datos. Saber cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos, nos los da el censo. Si en este momento quisiéramos considerar si por el tamaño de la población infantil que tenemos en Quintana Roo son suficientes las escuelas, el censo nos da los datos. No, pues no. Si Ni queriendo entramos en este momento al corte. Por supuesto, si quisiéramos saber si la población ya adulta mayor, de 65 años y más, ya requiere servicios por las condiciones propias de su estado físico, el censo nos da la información. Teníamos 3% del total de la población de Quintana Roo con 65 años y más. Subió ligeramente a un 4.4%. No es tan significativo en el grupo de población de Quintana Roo todavía. Y es el más bajo porcentaje que tenemos a nivel nacional. Quintana Roo es quienes menos personas de 65 años y más tiene. Afrodescendencia. Otro tema que estuvimos captando durante el censo, el autorreconocimiento de las personas en esos menesteres, el 2.8% de la población se autorreconoció como afrodescendiente o afromexicano. Saber esa información, saber dónde están, permite focalizar políticas públicas. Discapacidad, el 13% de todos los que vivimos en Quintana Roo manifestaron algún tipo de limitación física o de discapacidad en la materia. O sea, información real, información con hechos y datos que permite a quien toma decisiones en la materia poder implementar acciones para poder beneficiar a ese grupo de la sociedad. Sobre todo las empresas que a nivel nacional utilizan más este tipo de censos son empresas que están dedicadas a los temas de la vivienda, a los temas del famoso real estate, como le hablan en el mercado inmobiliario, que son las grandes cadenas pues abarroteras, las grandes cadenas de supermercados, porque ellos arman sus tiendas en base al censo, o sea, de cuántas casas hay, cuánta gente hay, y en base a eso hacen su promedio de ventas, que pues son los que más lo utilizan. Sí, en efecto, la información estadística del INEGI en México es un bien público y está a disposición de toda la sociedad en el mismo momento y al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico. Lo tiene la gente del servicio público, federal, estatal o municipal, lo tienen los investigadores, los académicos, la sociedad en general. O sea, sirve para muchos propósitos. El hecho de que siga llegando mucha gente a Quintana Roo, Ramón, tiene mucho que ver con la forma de nuestra pirámide de edades. Cada día están naciendo menos niños y niñas en Quintana Roo, de tal manera que la base de la pirámide se va achiquitando, se va angostando, y la parte media de la pirámide se va ensanchando. Y se debe, entre otras cosas, a que la gente que está llegando a Quintana Roo a sumarse a la estructura productiva es gente en edades laborales, es gente de 20 años, 25 años, 30 años, que llegan ya a sumarse al trabajo en Quintana Roo. Un dato significativo, el grado promedio de estudios que tenemos en Quintana Roo, en el 2010 eran 9 años de grado promedio que teníamos todos los que vivíamos, lo cual significaba que teníamos hasta secundaria, 6 años de primaria, 3 años de secundaria
9 años de grado promedio. Subimos un año. Una década después, el grado promedio son 10 años, lo cual significa que tenemos hasta el primer grado de preparatoria o de bachillerato. Pero cuando analizamos cuestiones municipales, podemos ver, por ejemplo, que Solidaridad, que es quien tiene el mayor grado promedio de escolaridad, con 10.7, ese 10.7 se parece de manera idéntica al 10.7 que tiene el estado de Nuevo León, un estado desarrollado, un estado tecnológicamente más amplio y desarrollado que Quintana Roo, y sin embargo los grados de escolaridad son muy similares. ¿Esto qué significa? Que en Quintana Roo y en Solidaridad en particular sigue llegando gente, pero ya está llegando gente con mejores niveles de estudio. Ya está llegando gente con preparatoria, con estudios de licenciatura, de maestría, de doctorado, a sumarse a la estructura productiva de nuestro estado. El municipio más poblado, Benito Juárez, más de 911,000 personas, de las cuales 888,000 están en Cancún, con una tasa de crecimiento de 3.3. Impresionante, 888,000 personas más los que están haciendo en estos días. Y si estuviéramos en un fenómeno en estos momentos, en una votación a la gobernatura o a un tema de estos, o sea, es la gente que menos vota. Es un tema que también, digo, eso lo mide el INE, ¿no? Hemos tenido aquí al vocal, porque estamos hablando de números, de estadística, Claro. Y de todo eso. Son temas también que, ¿por qué no salen a votar? Sí, ¿Qué ocurre? Cultura al fin y al cabo, ¿no? Pero de qué es el municipio y la ciudad más poblada es una realidad. Es correcto. Crece al 3.3%. Nuestro promedio de crecimiento en Quintana Roo, 3.5%, el promedio nacional, 1.2%, triplicamos. Pero tenemos el municipio que más crece en el país, Solidaridad, 7.9% de tasa de Y crecimiento. no ha parado. Y no ha parado en Y absoluto. es que hace años estaba más alta la tasa de... Más del 11%, era la más alta de toda Latinoamérica. Ahorita no nos podemos comparar porque esos países aún no han hecho su censo, aún no terminan su censo, ¿no? Pero a nivel nacional es más alto, 7.9, duplica la tasa de crecimiento estatal. Le sigue Tulum, 5.3% de tasa de crecimiento promedio anual para el municipio de Tulum. En un censo de población y vivienda contamos personas y también contamos viviendas y contabilizamos más de 575,000 viviendas habitadas a una tasa de crecimiento del 4.7. Esta tasa de crecimiento de viviendas en Quintana Roo duplica la tasa de crecimiento nacional. 2.2 es en México, 4.7 es en Quintana Roo, más del doble en el crecimiento de O sea que el viviendas. sector de la construcción no para, sigue. No ha parado, continúa, ha tenido altibajos, pero lo que indica el censo es que la construcción en esta última década ha crecido al doble de lo que ha crecido el país. Y al crecer mucho las viviendas, el índice de hacinamiento, es decir, el grado promedio de personas por vivienda, disminuye. Disminuye a un 3.2, de un 3.6 a un 3.2. Si había familias en el pasado, en la última década, que estaban hacinados en una sola vivienda porque no había opciones de otras viviendas de renta, de venta, para adquirir, al haber esa oferta, esa gente se está moviendo hacia bienes propios, hacia bienes rentados, y ya el índice de personas por vivienda disminuye, tal cual se ve en el censo. Las religiones, la religión católica sigue siendo la más preponderante. ¿Sí? Seguimos habiendo en Quintana Roo la mayor cantidad de católicos, pero tiene una disminución radical, del 63% al 54%. ¿Quiénes crecen en contraparte? Los protestantes, los cristianos, los evangélicos, y un segmento muy medular que ha crecido sustancialmente en la última década, las personas que manifiestan no tener religión, Mire, los tenemos ateos. Ateos ahora. Más del 9%, casi el 10% en una década, creció las personas que manifiestan no profesar ninguna religión. Hay ahí un segmento, hay un nicho en Quintana Roo y en el país especial para poder atenderlo de la mejor forma. Ya están disponibles los resultados, Ramón, desde el 25 de enero. Oiga, ¿y no han hecho la pregunta ahí de quiénes, si no profesan una religión, quiénes no profesan un partido político, por así decirlo? Estaría interesante. Nos va a dar números muy interesantes. Sí, sería interesante. No, pero no entra, dejamos afuera. No es parte de la estadística demográfica, ¿no? Demográfica.
Hay alguna otra encuesta que hace el INEGI que se llama de cultura política, donde de repente si hay variables de este tipo. Esa sí estaría excelente que cuando lo tengan, pues nos digan, porque va a estar interesante. Por supuesto. Pero en este momento todo es demográfico. Ok. En este momento tenemos la radiografía real de lo que sucede en México al 15 de marzo del 2020. Hay gente o parte de la sociedad pudiese pensar que los censos anteriores ya no sirven cuando sale un censo reciente. Y la verdad es que no es así. No, porque es la base para el que sigue. Los censos Y es debieran para el verse como comparativo, una el película, estudio, así sí, es. como en un cinematógrafo, donde van pasando las secuencias de las películas, de los censos, Ok. y se va viendo cómo se ha mejorado, qué tanto se ha descendido, cuáles son los nichos de oportunidad para aplicar política pública, cómo están los datos de las mujeres, cómo están los datos de los discapacitados. Para la gente que nos ve, no sé, estudiantes, universitarios o público en general, ¿dónde pueden entrar, si nos comenta, es la página del INEGI o dónde pueden acceder a esta información? Con gusto. Toda la información que se genera en México por conducto del INEGI es un bien de la nación y es información gratuita. Y el reto hoy en día es poder conocerla y ocuparla para todos los menesteres. Entrando a la página del INEGI, www.inegi.org.mx, encontrarán secciones, piquen en la sección que se llama programas, ahí les va a desglosar los eventos estadísticos que tiene el INEGI, vuelvan a picar en donde dice Censo de Población y Vivienda y ya podrán ver los datos para cada una de las entidades federativas. En este momento hay información para todas las localidades, para todas las manzanas y AGEP urbanas a través de tabulados. Ok. Bueno, para culminar este tema de la información, que ahora sí, como dicen, es muy importante en el país, ¿con qué despedimos esta entrevista? ¿Cuál es la recomendación para el uso de la información? ¿Qué más podemos esperar? ¿O para qué más nos puede apoyar el INEGI con todo lo que tiene? Porque es una plataforma muy amplia para que cualquier ciudadano pueda hacer investigación, cualquier investigador pues pueda confirmar datos. O sea, el INEGI, para la gente que nos está viendo, no solo es el famoso censo, ¿no? Digamos que es lo más promocionado en su momento, ¿no? Claro, lo más emblemático, lo más voluminoso por la cantidad de recursos humanos y materiales. Pero tomar decisiones sólidamente fundamentadas sobre hechos y datos permite que los resultados de esas decisiones sean positivos. Aplicar política pública sobre realidades permite focalizar las acciones en beneficio de la sociedad. Y los datos del censo sirven para eso. El conocer cuántos pisos de las viviendas aún son de tierra, aún no tienen un material más durable, permite atender ese segmento de la población. Saber cuántos discapacitados tenemos y dónde están, permite focalizar la política pública hacia ellos. Saber si el nivel de educación que tenemos en Quintana Roo, que es de 3.1 en términos de analfabetas, y saber dónde están, permite que las instancias encargadas de mejorar ese grado de alfabetización puedan dirigir sus esfuerzos. Lo importante, lo fundamental es que la información existe, es gratuita y lo que hay que hacer es utilizarla. Y transparente sobre todo. Y transparente, y es una realidad, es la realidad de nuestro México en el 2020. Por aquí, como siempre, hay gente que estamos colaborando, estamos en vivo, dice José Manuel Salgado Valencia. Pues en mi casa nunca pasaron. Corrección, a ti ya te corrió Pepe, de tu casa ya te corrieron, por eso cuando pasaron aquí ya no vive, ya lo cambiaron por portarse mal, por así decirlo. Saludos al buen Pepe Salgado por ahí. ¿Qué sucedió? Quisiera hacer un comentario sobre eso. Roger Contreras Castán dice que pues saludos. Roger, sí, el buen amigo Roger. Sí, necesita. Por ahí puso el nombre de batalla, no lo voy a decir porque pues hoy es una entrevista oficial que van a decir luego la gente. Sí, es un paisano ahí de Carrillo Puerto, mucho tiempo conocidos. En marzo, el proceso que teníamos que hacer en el censo era la enumeración. Okay. Y la enumeración era pasar a todas las viviendas y colocarles etiquetas. Si encontrábamos a las personas, recabábamos la información. Si no, se quedaba la etiqueta en calidad de pendiente para regresar en otro momento. Okay. Si la vivienda estaba deshabitada, ese estatus permanecía o de uso temporal. La contingencia comenzó a afectarnos la última semana de marzo, ya cuando prácticamente habíamos concluido con la visita de las viviendas. Posteriormente regresamos, julio-agosto, a rescatar la información de las personas. Y si la vivienda, aún teniendo la etiqueta, no encontramos personas, quedaron en calidad de deshabitadas o de uso temporal, o en calidad de pendientes.
Bueno, pues esa es información muy importante. Le agradecemos que nos haya acompañado hoy. Sé que tiene mucho trabajo. Muchas gracias por acompañarnos porque la información es muy importante, sobre todo el tema de la estadística. Cuando se vuelva a hacer este censo en 10 años, habrá un apartado que a lo mejor no se había contemplado. ¿Cuánta gente desapareció por temas de coronavirus? ¿Cuánta gente ya no está con nosotros? Si esta enfermedad tan complicada en esta pandemia que tenemos, pues realmente afectó o no sabemos qué va a pasar o cuál fue la estadística. Yo creo que la conoceremos en los próximos 10 años o en las siguientes encuestas que vayan haciendo ustedes. Hay algunas otras encuestas que ya miden el impacto del COVID en el sector económico y en el sector de la población. Pero déjame te comento un dato sobre ese tema. Hoy en día la estadística indica que la segunda causa de mortalidad en México ya es el COVID. Primero las cuestiones cardíacas, el COVID y después la diabetes. O sea, en el lapso de su presencia de hace un año, el COVID ha escalado todas las posibles muertes Todas, hasta colocarse en un segundo lugar. Y no dudemos de que en breve sea la principal causa de muerte en nuestro país. El dato del censo es un dato que no considera esa variable porque es con corte a marzo, lo que había en marzo. Okay. Lo que sucedió después en términos de que llegue más gente. O llegue menos gente, o ya no estén. O ya no estén, ya no forma parte del resultado. Es la foto en marzo, parejo, para todos los estados del país. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Ramón, muy agradecido como siempre por el apoyo que nos brindas. A través de Pulso Sur, el canal de la capital. Y bueno, pues ahora sí, ahí está el censo. Ya, si usted no lo contaron, por favor, repórtese. Hasta luego. Pulso Sur, el canal de la capital.